En este momento, la asambleísta Pamela Aguirre, representante de Imbabura. Y lo que estamos debatiendo en esta tarde va a fortalecer a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Es importantísimo recordar que Ecuador es un país con un espacio aéreo que tiene que ser controlado. Y eso lo entendió mucho el exgobierno de la Revolución Ciudadana cuando se compraron varios radares que se pusieron en lugares estratégicos donde se controlaba la entrada de avionetas de bajo vuelo. Uno de esos lugares se encontraba en la frontera norte. El radar de la frontera norte, que desde el periodo pasado hemos levantado la voz. Es inaudito que se haya movido, probablemente de forma deliberada, el radar que se encontraba en la frontera norte para Manabí. Nadie está en contra de que exista un radar en otras provincias del Ecuador, todo lo contrario. Sin embargo, el gobierno tenía que comprar más radares y ponerlos en diferentes lugares. ¿Por qué dejar a las provincias fronterizas del norte del país, Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, sin el importante radar de la frontera norte? Eso significó un aumento en el tráfico de drogas, eso significó que más avionetas de bajo vuelo pasen sin ser detectadas, eso significó mayor contrabando, no únicamente de sustancias ilícitas, sino también tráfico y trata de personas, que nos duele profundamente. El radar que fue movido, como lo he dicho, probablemente de forma deliberada, se lo hizo el 7 de noviembre del 2021 y se lo movió a Manabí. De manera inmediata se hizo un ataque contra ese radar y ese radar actualmente se encuentra completamente aislado, supuestamente buscando algún tipo de reparación. 13 militares han sido judicializados por cargos de sabotaje. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque quitaron el radar de un lugar de donde servía para moverlo a un lugar donde supuestamente iba a tener mayor impacto, y ni siquiera fueron capaces de cuidar y resguardar este radar. Quiero informar a la ciudadanía que he hecho un proceso de fiscalización completamente responsable y que las Fuerzas Armadas me notificaron que en el 2014, dados los estudios necesarios, con un informe de necesidad, se procedió mediante contrato 001-2014 CGFAE, Fuerzas Armadas del Ecuador, a la compra de 4 radares. Y estos radares eran fundamentales para el control del espacio aéreo nacional. Este proyecto de ley garantiza la protección soberana de nuestro espacio aéreo, también garantiza las acciones que pueden realizar las Fuerzas Armadas, garantiza la seguridad tanto de nuestras Fuerzas Armadas como de la ciudadanía, evitando que esas avionetas de alto y bajo vuelo puedan llegar con el transporte de narcotráfico, pero también tiene que incluirse, y eso espero poderlo exponer en su momento dentro de la comisión, la necesidad del control permanente a través de los mecanismos necesarios, como radares, entre otros, de todo el espacio aéreo del Ecuador. Es importante recordar que las Fuerzas Armadas tienen la obligación de la identificación, intervención, persuasión y neutralización de forma progresiva de cualquier tipo de artefacto, sean avionetas, sean drones u otros. Que es importantísimo que estas medidas de identificación determinen y confirmen la identidad de las aeronaves para vigilar su comportamiento. Estas medidas de intervención deben hacerlas de manera permanente. Finalmente, es importante tomar en cuenta que todos los procedimientos que deben hacer las Fuerzas Armadas
tienen que garantizar nuestra soberanía y tienen que garantizar los convenios internacionales que lo ha mencionado la presidenta de la Comisión. Necesitamos que la legislación vaya de la mano con la política pública, porque no sirve de nada aprobar una ley para controlar el espacio aéreo sin las herramientas para hacerlo, como son los radares que tienen que estar ubicados en todo el territorio ecuatoriano, sobre todo en las zonas fronterizas donde existen mayores riesgos de tráfico de drogas, entre otros. Muchas gracias, señora presidenta.